Buenas noches, bienvenidos a la Casa Museo Fernando González, otra parte. Hoy en literatura, en otra parte, tenemos con nosotros al poeta Federico Lumière, presentándonos su libro Cuentos comunistas para niños que saben llorar. A las personas que siguen esta transmisión, muchas gracias por su presencia, por su compañía desde sus casas y por supuesto a todos ustedes. Federico Lumière nació en Medellín en 1999. Es estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Antioquia y comunicador audiovisual de la Universidad de Medellín, institución donde también es investigador. Ha colaborado en el taller literario Los Campos Magnéticos de la Universidad de Medellín, coordinado por el profesor Óscar Jairo González Hernández, quien también esta noche nos honra aquí con su presencia. Y también con Óscar publicó algunos relatos en su revista Telesterión. Otros textos suyos han aparecido en las revistas Consentidos e Imago y fue incluido en la antología Incidentes y Mediaciones sobre la Luz Mercurial. Como ya les dije, estará conversando con el poeta Federico Lumière, el escritor, poeta, ensayista Óscar González. A ellos dos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación esta noche aquí a la Casa Museo Fernando González, otra parte, y a todos ustedes de nuevo, muy bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, Lucía. A todos ustedes aquí esta noche con nosotros, que es en realidad un entre nosotros, no con nosotros, sino entre nosotros. Quisiera que Federico comenzara hablando sobre el libro. Vamos a hacer un cambio esta noche, vamos a hacer una inversión de la perspectiva. Vamos a hacer otra propuesta, una propuesta distinta, una tentativa distinta a todo lo que se hace, comillas, de la misma manera, cierro comillas. Trato en cada intervención como de construir una manera de incidir, intervenir, mediar desde otros contenidos, desde otra naturaleza o de la naturaleza misma de otra presentación de un libro. Como cuando un bosque se le presenta a uno o uno se presenta ante un bosque. Es más o menos lo mismo cuando se trata de un libro. Es un libro nuevo que está en el mundo. Es un libro nuevo que mediará en la historia de los relatos del mundo, como un libro. Puede que ese libro nadie lo lea o nadie se interese por él. Con un solo lector de ese libro, considero que habrá alcanzado también la inmensidad, la intensidad e inabarcabilidad del misterio de lo que es hacer, construir, comillas, fabricar, cierro comillas, un libro. Como tenemos tantos libros, como existen cantidades de libros, quizás no hemos o quizás no podamos concederle a este libro de Federico Lumière, tan hermosamente llamado Cuentos comunistas para niños que saben llorar, la dimensión que pueda tener para nosotros este libro en el bosque de libros o de los libros en el bosque. Entonces quisiera que Federico
comenzara la presentación de su libro, porque él no me necesita a mí para presentarlo. Él podría presentarlo aquí, porque él se basta a sí mismo en la devastación que ha realizado de su vida como relato para hacer este libro. Entonces quisiera que tú comenzaras, Federico, hablando del libro, no de tu libro, sino del libro que te ha traído hasta aquí esta noche. Bueno, gracias Oscar por la presentación tan pletórica y legendaria como siempre. Muy agradecido por la invitación y a ustedes también por su presencia, por el tiempo dedicado en este pequeño momento de nuestras vidas a la presentación de mi libro que me tomó 3 años en esta horita que vamos a hablarlo. Y también a los ausentes, también agradezco porque también agradezco a mis lectores y también estoy muy orgulloso de mis no lectores porque de ellos sé que estoy haciendo bien. Y empezando por ahí, pues recordé a Alejo Carpentier cuando estabas diciendo lo del lanzamiento del libro, cuando él dice en una entrevista como que el autor cuando publica un libro inmediatamente cree que el mundo ha cambiado, que al menos algo pequeño en el mundo ha cambiado. Y sí, o sea, es realmente un sentimiento diferente. Y este libro lo publiqué, pues ni siquiera sé por qué. Pues realmente uno escribe por el placer. La publicación viene después, ¿sí? Alguien me insistía mucho en que la escritura no es individual, que uno siempre escribe es por alguien, para que alguien sea leído o para que alguien lo lea. Y estoy de acuerdo con eso. No podemos salirnos de nuestra sociedad y de estar en el contacto humano, pero siempre antepongo esa individualidad de la escritura, del placer, ¿sí? Entonces, por eso se publica. Creo que no hay otra explicación. Y quisiera agradecer también pues, a Pablo Quintero como editor que me dio esa oportunidad de publicar y que siempre ha sido muy generoso conmigo y con los proyectos que tenemos. Y sí, o sea, este libro surge porque me quería probar en sentido editorial, porque realmente uno escribe, pero lo que es milagroso es que sea publicado. O sea, nunca sabemos si vamos a terminar una obra o algo. Eso surge, ¿sí? Entonces, uno está en la insistencia de seguir creando o de dejar proyectos aparte, porque siempre se quedan proyectos aparte. Pero sí, realmente estoy muy feliz con este libro que ya lleva un año publicado y que ha cambiado algo en el mundo un poquito, no sé, tan solo con haberlo publicado. Ese es el comienzo entonces de esta tarea en la que Federico me ha involucrado y que sin duda queríamos también hacer. Entonces tenemos una primera estructura de esa tarea de la presentación del libro Los cuentos comunistas. Sobre eso trataremos porque hemos hecho una tarea también con Federico en donde unas relaciones que nos propiciaron de manera crítica mantenernos también hasta este momento. Quisiera decir también aquí esta noche que es una relación de carácter crítico o la relación crítica la que nos tiene aquí. Porque quizás existe mucho o excesivo consentimiento coincidencial con el otro para presentarlo y para presentar su libro. Considero que la relación con Federico, la que hemos mantenido, es de naturaleza, carácter y temperatura crítico. En esencia es desde la crítica como nos hemos relacionado. Y la coincidencia que tenemos es una coincidencia de carácter crítico, provocador, irascible,
basado en una teoría de la irritación o la irritabilidad estética, si podemos hablar así. Entonces, ver, observar a Federico haciendo toda esta tarea en medio de nosotros, en medio de la que nosotros hacemos, que no es la de él, que no ha sido la de él, que quizá nunca sea la de él. Paréntesis, un cráneo se ríe de mí, cierro paréntesis. Que no sabemos en dónde coincidimos, que no sabemos dónde es que podemos alar, extraer los símbolos de esa coincidencia, porque si tenemos una coincidencia quizás sea de naturaleza simbólica, o sea que sea inacible, inabarcable e inalcanzable, inclusive en este momento en que estamos aquí. Y por eso el libro pudo hacerse, y por eso el libro secretamente ante mí, Federico lo hizo. Quiero decir, nunca supe del libro ni me llamó a decirme del libro. El papá tampoco sabía, ¿cómo me parece? Donde me hagas a mi hijo, vea, hombre, sobra pela. O sea, no sabía del libro. Él estaba haciéndolo. No diciéndole a nadie lo que estaba haciendo, no lo estaba haciendo. Inmerso, ¿cierto? Insertado en toda su visión del mundo, en toda su ira. Estaba en el libro, estaba dentro del libro que hacía. Y ese libro estaba entonces conectado en otra estructura, que es la relación crítica que propusimos primeramente como nuestras relaciones de orden no coincidencial, porque están sostenidas sobre el símbolo, sobre la relación simbólica. Pero este libro está vaciado en la realidad, sostenido sobre la realidad crítica de las evidencias de la muerte, de las evidencias de las masacres, los exterminios, los NN, que quizás le quiten un poco el carácter o la otra naturaleza no realista que pueda tener o que puedan estar estructurados en sus relatos. Hay momentos, tiene momentos de un frenesí, de un furor crítico total, inclusive de una adhesión a una propuesta de involucrarse ante esa evidencia tan totalitaria, ante esa evidencia tan exterminadora. Quizás él decidió o ha decidido que ese libro o que su libro sea un libro que esté también en ese medio, dentro de ese medio, dentro de esa realidad, como un símbolo contra la muerte. O sea que cada que llevemos este libro, estaremos contra la muerte. Y cada que lo podamos tener, estamos contra la muerte, contra el exterminio, contra la masacre. Eso es maravilloso saberlo. Desde que Federico me indicó, me enseñó, exhibió ante mí este libro ha estado en mi maletín desde ese momento. Lo saqué solo el 24 de diciembre porque si no el Niño Jesús no me traía nada. Y ahora ve este libro el Niño Jesús y dice, ah, no, sigue comunista, huevón. Entonces, no me da nada. Entonces yo lo saqué. Pero el libro se ha mantenido en mi maletín. Porque este es un libro que es una visión de esa realidad, que puede contradecir, que puede de una manera poderosa estar contra la muerte. Por eso quizá Fernando González decía, cierto, también, lo recuerdo siempre en mis presentaciones, Señor, no dejes que me saquen del libro de la vida. Uno hace libros para que no lo saquen del libro de la vida. Por eso hace uno el libro. Entonces este es un libro que muestra cómo
evidenciar para decirlo, para nombrarlo, para contrarrestar, para exorcizar, para hacer catarsis de la muerte, del exterminio del otro, ante la que el establecimiento de poder nos ha llevado en donde estemos, en donde seamos. Entonces este libro tiene esa relación. Esa es la primera estructura. La segunda estructura es Federico lee. No este libro, sino que Federico lee como lector de otras tradiciones. Se relaciona con otras dimensiones de los relatos, con otras dimensiones estéticas. Hace relaciones eclécticas, combinatorias, como decía Ernest Bloch, de ars combinandi, de eclecticismo, como un yo lector que devora todo aquello que siente o por lo que siente necesidad. Entonces esta realidad, más que sobre el medio nuestro, está sostenida, como él nos lo dirá ahora, sobre una tradición que es la tradición de la novela rusa. Y él también nos dirá por qué es, o por qué se llaman, o por qué se dice aquí comunismo, o de qué comunismo se habla, o si es que la comunicación en sí misma es comunismo, o si al comunicarnos con otros ya comenzó a formarse la relación comunista, la estética del comunismo, o si no es de esa manera, en donde nosotros podemos saberla o podemos evidenciarla en este libro de cuentos comunistas para niños que saben llorar. El libro es un contenido entonces del yo lector que se forma en eso hermoso que se conoce con el nombre del autodidacos o de la autodidaxis. Paréntesis, formación empírica le dicen todavía en los medios universitarios. Cierro el paréntesis. La autodidaxis no es eso para nosotros. La autodidaxis es aquella persona que decide formarse por sí mismo, que no necesita de otro en esa tarea, que no necesita de otro en esas inmersiones tumultuosas que realiza sobre sí mismo, con esa búsqueda de una cantidad hechizada, como diría Lezama Lima, de su mundo. Entonces, quien decide hacer esa inversión en su mundo, causar esa intención en su mundo, mantenerla indeleble e indestructible, es el autodidacos. Todos somos autodidacos, porque siempre estamos en la necesidad insaciable de conocimiento, en la necesidad de causar en nosotros el necesario caos para buscar la inquietud que nos lleve hacia el conocimiento. Entonces ahí es donde está la inmensidad, el continuum incesante de la inmensidad del deseo. Y ese deseo es del autodidacos, el que ha concentrado su vida sobre sí mismo para hacerla, que no necesita de otro para hacerlo, que no necesita que le reclamen, que lo llamen, que le den la orden para hacer de su vida lo que desea hacer o cómo desea hacerla en la rebelión que también Federico ha causado en él. Tercera estructura, entonces se llama de la rebelión estética. Ese es un libro de la rebelión, es un libro de la rebeldía, es un libro de la insurrección,
de la insurrección de la verdad, del relato de la verdad, no de los testimonios o crónicas de la verdad, sino el relato de la verdad del yo que está en sí mismo obteniendo, vaciado, extraído, succionado por la realidad que lo consume, por la realidad que le causa inmenso dolor de observar la muerte, la destrucción, el exterminio del otro que es uno mismo. Entonces este es un libro que proviene de la rebelión, de la rebeldía, y que quiere o busca instaurar no un nuevo poder, no un poder nuevo, no una nueva manera de un poder, sino indicarnos de la necesidad de la insurrección, de la rebelión estética, de un esteta de la rebeldía. Paréntesis, esta estética de la rebeldía no tiene que ver nada con la estética por la estética o de la estética en sí misma. Cierro el paréntesis, sino de una estética que se propone proyectarse sobre los otros en una dimensión del trato, del tratar a los otros como uno querría que lo trataron o que lo trataran. O sea, no en la coincidencia, no desde la coincidencia, sino desde la intensidad que el otro tiene también de su insaciable búsqueda en el mundo o en la realidad. Estos relatos son o devienen, se diseminan, se extienden sobre la realidad para causarle trastorno, para intervenirla con malestar, con ira, con rabia inclusive. Entonces, vamos a inquirirle a Federico sobre esas estructuras de su formación. Estructuras de la formación. Entonces, la primera estructura de la que Federico nos va a hablar es: ¿en qué momento decides? De la decisión, de la determinación. ¿En qué momento decides hacer un libro como Cuentos comunistas para niños que saben llorar? ¿Dónde se determinó eso en tu vida? Esa indicación, ¿dónde se hace evidente para ti? ¿Y cómo comienzas a devorarla, a devastarla, a transformarla también en tu verdad como escritor? Bueno. El libro tiene varios rizomas de surgimiento. No es solo un solo motivo o una sola causa. Primero, y no más importante, pero está primero, y es que a mí siempre se me ha tildado de eurocentrista en las cosas que yo hago. Y me importa un carajo, pero a mí me gusta mucho la literatura latinoamericana y la cultura latinoamericana. Y quería hacer este libro precisamente por eso, porque quería demostrar que sí, que tengo un interés por mi cultura y por dónde vengo, de dónde vengo, y que lo que hago se refleja ahí. Ahora, son varias preguntas las que me haces y yo tengo muy mala memoria, pero ¿qué me lleva a hacerlo? Realmente nada. O sea, siempre he insistido en que la nada es parte de mi religión y mientras nada me lleve a hacerlo, más lo hago porque no tengo intenciones de nada. Y así es que tiene mayor pasión, mayor deseo y surgen las cosas como deben surgir, no como estarían programadas para tal fin o para tal cosa. Yo creo que también, como lo dices, la ira y la rabia, la rebelión, todo eso va en mi sentido contrariador de las cosas. No me gusta seguir mucho las cosas, sino contrariarlas,
pero no es una contrariación, porque sí, sino que es en un sentido. Y si bien estoy orgulloso de donde nací, no estoy de acuerdo con muchas cosas de la cultura de aquí. Y ahí también está el libro. Entonces, el motivo principal es ese, yo diría. Las cosas con las que voy en contra, y una de las grandes cosas es la violencia y la guerra. Y en ese sentido, por eso tú lo planteas como es ir en contra de la muerte y del exterminio del otro. Y por eso es que se toma en el prólogo, como lo dice, la filosofía de ser es ser percibido. Y cuando percibimos al otro, sabemos qué está haciendo el otro, o qué está sintiendo el otro, o cómo está viviendo el otro, y hay cierta empatía. Si hubiera esa empatía, no habría guerras. Entonces, en ese sentido, sí, es una contrariación que no es sin argumento. Repíteme las preguntas que haces porque se me olvida. A ver, las he ido respondiendo, pero ¿cuáles son más? Yo indicaba un poco sobre Federico, un poco, porque a mí también cuando me hacen preguntas se me olvidan las preguntas. No crean que no. Hace poco metí la pata en una cosa de pedagogía donde empezaron a hacerme unas preguntas y yo contestaba lo que no era. Pues me dijeron eso al final, tú nunca contestaste lo que era. Ya, ¿para qué hacen preguntas, weón? ¿Cierto? No, yo hablo. ¿Ya? Y eso es lo que... Pero aquí tuvimos un poquito que derivar hacia eso. ¿Observaron bien por qué comenzábamos también así? Que Federico hablara un poco del libro y se dimensionara él sobre el libro. Porque cuando interviene uno y le dice, ¿nos puedes decir de puntos suspensivos? Se muere como que todo lo que podría uno decir de sí mismo, ¿cierto? Eso es un hecho evidente. Nunca te vuelvas a meter en estas cosas, ni me llames a mí a hacerlas, porque eso es un problema. Cuando te dicen, te inquirimos sobre esto, y un man dice Dios, y el otro dice la naturaleza, y uno dice otra cosa, y eso comienza a ser un poco problemático. Quisiera mantener el principio del principio en el que nos involucramos, Federico. Habla del libro. Bien, y vas desarrollando entonces para nosotros la construcción 1, el constructo 2 que hiciste del libro, o sea, hacia dónde quieres llevar el libro, por qué lo amaste así, por qué lo titulaste así, no de otra manera, y qué es lo que quieres exaltar de toda esa historia de los relatos que como lector has ido obteniendo y que como lector tienes que vaciar también ante ti mismo, y por qué a través o por medio de este libro, qué incidencias tienen estos relatos sobre el mundo realidad en el que tú estás. Bien, y tú hablas un poco desde ahí, después yo realizo otra intervención sobre los textos y después ustedes podrán intervenir también sobre el relato, desde el relato como un tableau, ¿cierto? Recuerden que los relatos son relatos, por eso a mí me fascinan los relatos, porque cada uno relata y no está diciéndole al otro, ¿por qué no me relatas un relato? ¿O por qué no me dices del relato como lo hiciste? Sino que él se para ahí y comienza a relatarse y comienza a decir de lo que tiene que decir. Y nadie querríamos saber por qué ese relato se hizo de una manera u otra. Con ello quiero decir, pues, de manera crítica, que todavía estamos metidos, involucrados en una estructura excesivamente decimonónica, ¿cierto? Que hace que nos hablemos como así, asá, y a mí no, porque cuando comienzo a hablar yo no quiero parar, no quiero terminar, porque estamos en mi relato, es mi relato, y yo debo traer a todo el mundo a mi relato y no el de Federico. Entonces, cuando él comienza a hablar, yo quiero que se calle ya. Y lo mismo le debe estar ocurriendo a él en este momento, ¿verdad? Bien, es más o menos así. ¿Qué pasa? Es que somos hipócritas, ¿no? Entonces, no, y a mí la hipocresía casi no me gusta, ¿no? Como en el trato con los otros, ¿no? Yo hablo, después habla usted, mañana viene usted y habla aquí de su libro, sin nosotros, o yo hablo del libro sin nadie, ¿no? Y así, porque somos eso, ¿no? Relatos tremendamente poderosos,
tremendamente poderosos que en medio pues de la formalidad o el formalismo del trato hemos cesado de realizar o de hacer, ¿cierto? Es maravilloso escuchar como al otro, como lo que el otro tiene que decir también del libro. Pero estamos en esa mediación. Entonces vamos a escuchar a Federico, él va a hablar sobre el libro, va a realizar unas intervenciones tentaculares de su libro. Después yo haré una breve intervención también sobre lo que él indique de los desarrollos de construcción del libro mismo y haremos intervenciones entonces o mediaciones con quienes estamos aquí. Bueno, entonces démoslo al azar objetivo, al guión y a romper el guión también. Bueno, como venía diciendo entonces, en esa filosofía de ser percibido, tener en cuenta el otro. Por ejemplo, en el metro, que nunca se tiene en cuenta el otro, a mí eso me generaba mucha rabia y tenía que soltarla de alguna forma también. Y ya a nivel macro, yo en general odio la política realmente y los politicismos. Entonces, cuando se dice que mi libro es un libro militante, no, o sea, yo tengo mis ideologías, pero tampoco las hago participar en lo político. Pero cuando se dice que es un libro militante y que por lo tanto es malo, porque todo libro militante es malo, bueno, yo no sé si esa consideración sea correcta. Pues primero, porque el libro no es militante. Hay que diferenciar cuando uno crea un libro que se antepone la estética, entonces no se está anteponiendo la ideología ni la política. Por lo tanto, entonces no es un libro militante en mi consideración. Entonces, este libro, en su deseo de exterminio también, porque sí, o sea, no estoy de acuerdo con el exterminio, pero a la vez también con otros tipos de exterminio estoy de acuerdo. Un amigo ayer me enviaba por WhatsApp algo que me decía que había leído en Walter Benjamin un texto sobre el carácter destructivo, ese magnífico texto de 2 páginas, y que le había recordado a mí. Y yo le dije, pero es que eso es algo que yo he mantenido siempre y que de hecho salió de alguna clase tuya, que no recuerdo cómo, o de alguna conversación contigo, como citas, pero no das la referencia ni de dónde se puede encontrar, pero uno busca, ¿cierto? Te escucha y anota y busca el carácter destructivo de Walter Benjamin, en el que dice que también necesito del otro para destruir, si no, no podría destruir. Y destruir esa cultura y esa tradición tan terrible que es lo conservador, lo tradicionalista. Por eso también es que se llama comunista, pues cuentos comunistas en ese sentido, de que lo que es comunista se considera terrible. O sea, aquí parece como si estuviéramos en 1950 y que el comunismo todavía sigue siendo un temor del mundo y ya eso pasó hace mucho tiempo, ya eso no es un temor. Entonces, sí, este libro es el menos personal que he hecho, en el sentido en el que sí, o sea, yo odio la política, pero bueno, y yo tampoco estoy de acuerdo con que todo libro es político, pero este libro es político y es el menos personal, por lo tanto que yo no soy político, o no me gusta la política y los politicismos, o lo que se considera como democracia, ¿cierto? Que hay muchos derechos o mucha ilusión de derechos, pero realmente esto es una cosa guiada por el capitalismo y los deberes no se ven. Por ejemplo, el deber de la formación para saber votar o para otras cosas políticas. Pero bueno, no quiero entrar en lo político, no quiero hablar de mi ideología política tampoco, pero sí de lo que va el libro. Y en ese sentido es que es muy impersonal, porque yo no acostumbro a hacer estas cosas. O sea, no es en vano que sea mi primer libro el más impersonal, porque si me pongo a publicar mi primer libro como el más personal, yo no sé qué voy a esperar, porque como es la primera vez, ¿sí? Lo que me enfrento como primera vez en la edición, sin importar qué dijeran del libro, bueno, malo, un asco, lo que fuera, pero entonces están hablando de algo que no es personal. Ahora sí, que publiqué mi primer libro impersonal de cosas que no es mi voz, no me puedo ver representado como narrador, sino que son voces ajenas.
Ahora sí siento la confianza de poder publicar algo, pues que es la novela que está ahí en la portada en preparación. Pero en este libro estaba ese sentimiento, como lo decía, cultural, de recordar de dónde soy y que realmente son cosas que yo he escuchado por ahí. O sea, yo no he vivido absolutamente nada de eso. Yo no he tenido esos problemas tan duros que ha sido la guerra colombiana. Pero son cosas que he escuchado y que la gente ha vivido en el campo o en la ciudad. De hecho, es un viaje del campo a la ciudad como el que ya se hizo en la guerra, ¿cierto? Porque inicia desde el campo y termina en la ciudad con las últimas protestas del 2021. Sí. Entonces son voces que hablan desde afuera y lo que quería reflejar, volviendo a que el libro es y no es político, era el rostro de esas personas. No quería mostrar una ideología y es un libro que no tiene ideología, la verdad, pero sí mostrar el rostro y el rostro es lo que me interesaba en esa estética. Quién era y qué era lo que sucedía en esos pequeños fragmentos, ¿sí? A la vez también es un libro que pues no tiene intenciones de nada, pero es educativo, por así decirlo, porque también en su planteamiento, en su técnica, que es microrelatos, cortico, pequeñito, como es que este era el formato original, pequeñito, para leer en el metro, que cualquiera persona lo pudiera leer, que fuera un lenguaje fácil, entendible, y que tuviera esa conciencia también, ese deseo de lo que ya dije, ser percibido, percibir, tener en cuenta todavía la guerra que ya se está olvidando en la literatura colombiana del siglo XXI, en nuestra época, narrar eso, que yo lo digo, quisiera que fuera el último libro de la guerra colombiana, porque yo no quiero que haya más guerra, ¿cierto? Que sea lo último que se narra en este momento y que la literatura colombiana pase a una nueva etapa que deje de ser de guerras, violencias, etcétera. Y que la única forma de que este sea el último libro es que se acabe, porque si no, seguiremos narrando, ¿cierto? Entonces también tiene esa intención de que sea el último y de que también genere terminar eso, que genere esa conciencia del otro para allá, o sea, no queremos continuar en eso. Bueno, este libro tiene las influencias, como lo decías ahorita, en la estética rusa, soviética, que en esa época leía mucho la literatura de Europa del Este, de Polonia, Austria, República Checa, Hungría, que es muy interesante en la crítica que hacen también, por ejemplo, a esa época que tuvieron ellos comunista y que a mí me generaba también otras cosas, como la censura actual, que este libro, por su portada, en Hungría no puede mostrarse y yo ya estaría encarcelado, por así decirlo, porque no se pueden mostrar en Hungría estrellitas rojas, estrellitas amarillas con fondo rojo, porque remite al comunismo, ¿cierto? Y todo lo que deviene alrededor de la censura en nuestro tiempo, que me parece fatal. Sí, hay algo también teórico, literario, y no quiero aburrir con esto, pues voy a pasarlo por encima. Es literatura y revolución de León Trotsky, y ahora se me olvida el nombre, sobre el pensamiento, tú me recordarás, sobre el pensamiento revolucionario en el surrealismo de André Breton. André Breton hace ese libro sobre qué postura debe tener el surrealismo frente a lo político, y bueno, también está muy enmarcado en ese sentido, y qué hacer, que no es, la literatura no es, o sea, Trotsky decía que la literatura en ese tiempo de lo soviético no era mostrar al obrero haciendo lo mismo siempre y valorarlo y generar una moral, sino que era otra cosa, o sea, era realmente mostrar la sociedad tal como era, y de eso me basaba. En la universidad surgen estos textos, ¿sí? Porque yo no sé nada más que hacer que escribir realmente. Para una materia lo escribí, un cuento, es el primero. Lo presentamos ante una profesora y la profesora inmediatamente lloró. Y a mí me fascinó eso, que hubiera llorado, porque no sé si es por morbosidad de ver la gente llorar o de, no sé, de causar algo, pero
yo dije, aquí esto puede servir en un sentido estético. Que no me interesa que genere shocks o terror o algún sentimiento, no, pero si eso generó en esa lectora o en esa escucha que nosotros lo leímos, puede valorarse algo de ahí, ¿sí? Sí, entonces una amiga también en ese entonces me embadurnaba de mucha literatura, como la de Patricia Nieto, la cronista, que aprecio mucho y básicamente es también la que me inspira este libro, profesora de la UDA de periodismo. Y también es que todo coincide, todo va coincidiendo. También el semillero de literatura de la violencia en la que estaba en la UDA, liderado por la profesora Diana Barrios, y que ella me asesoraba frente a una investigación que estaba haciendo sobre Jorge Gaitán Durán. Y bueno, Jorge Gaitán Durán me lleva después a la Revolución Invisible y toda su propuesta política que tiene. Entonces, ese libro tiene muchas aristas de dónde surge y por qué van haciendo. Entonces son 3 años en los que yo voy pensando en lo que he escuchado del conflicto colombiano y de cómo hacerlo, pero no me interesa hablarlo desde la crónica porque yo no conozco la gente. Y otro rizoma de surgimiento también fue unas fotografías que me mostraba el amigo Kirama de Federico Vélez y mi padre también de Héctor Abad, sí, y otros fotógrafos pues de Colombia, que generaban la intertextualidad. Bueno, veo esa imagen y surge un relato, porque me inspira. Leí a Alfredo Molano y a Manuel Mejía Vallejo. Entonces, Mejía Vallejo fue el que me dijo prácticamente, ficción se puede hacer y hágale. ¿Por qué? Porque tiene la libertad. Yo no tengo que estarme 10 años hablando con alguien para hacer un relato crónica, que también es valorable, pero no lo voy a hacer porque no me interesa el periodismo. Porque el periodismo, la guerra también lo que ha hecho con la guerra es volverlo amarillista, y ya la sensibilidad se pierde cuando hay algo amarillista. ¿Sí? Ya estoy hablando mucho, no sé. Este libro no, o sea, está basado en la literatura rusa y soviética, pero como ya lo dije, no es crítica como Bulgakov, el maestro y Margarita, que critica toda la sociedad, o no es Gorky diciendo, no, el comunismo hay que valorarlo, no. Pues, independientemente de lo que yo piense, no, son unos cuadros de costumbre, una muestra de unas personas que viven en el siglo XXI y que viven ese tipo de cosas. Y lo que tenía que ser el microrrelato también es lo que es el aforismo a la literatura. O sea, el microrrelato es el aforismo de la literatura. Y como, de nuevo, bueno, perdón por nombrar tantos autores, pero como yo soy tan cortasariano y con el respeto de Cortázar, lo digo, lo aprecio mucho, es como el autor que más he leído y que más me ha gustado. Cortázar también en su época de compromiso político, justo en esa misma época está haciendo sus teorías literarias de cómo debe ser un cuento y el cuento debe golpear como un knockout en el boxeo. Entonces, si eso es un cuento, ahora un microrrelato tiene que golpear mucho más. Y ya pues hablando de eso, de técnicas, creo que ya podemos ir terminando, explicar un poco el título, que pues yo decía, el título cuando alguien lo lee es como una burla, ¿cierto? Pues como que genera una cierta sonrisa. Pero no es una burla irrespetuosa ni irónica, es una sonrisa fraterna, confraterna. O sea, quien lo lee o quien toma el libro, quien lo saca de donde se está vendiendo, de la biblioteca o de donde sea que esté, porque le llamó la atención el libro, es un amigo más, ¿sí? Es un confraterno. Porque alguien que toma cuentos comunistas, tiene que ser alguien que esté de acuerdo o paralelo a lo que uno piensa, ¿sí? Así el libro fuera mejor leído por quien no piensa eso, ¿cierto? Pero lo quería hacer así porque, sí, comunistas fue un gusto propio mío. Quiero ponerlo así porque me gusta el sentido estético comunista y también la ideología. Y quien lo lea, pues también no sobra que se sienta la conciencia del otro, lo que se propone en esta estética del libro. Y ha sido muy bello para mí después del libro
en los lectores, porque ha sido un libro que en la Universidad de Antioquia ha sido muy bien recibido, y yo, porque no hago publicidad, no me interesa, pero en el voz a voz fue corriendo. O sea, yo di a mis amigos esto en filología, y en el voz a voz fue corriendo. La gente de licenciatura de español me buscaba, y yo, sin conocerlos, pues buscaban mi teléfono con los otros amigos que querían el libro, y pues yo realmente no pensé que fuera a vender más de 10 libros hace un año, que fue otro lanzamiento, y ya pues va a la segunda edición, con el ego pues que puedo permitirme hoy. No, eso era lo que pensaba que se fuera a vender, ¿cierto? Bueno, eso es otra cosa. En Colombia se venden muchos libros, pero no se leen. Esa es la estadística que hace Me oficialmente. encantaría cuando leo a un tal Renato Descartes, ¿no? Que siempre lo leen, no sé dónde ni por qué. Yo lo veo como un relato, ¿no? Me fascina ese libro del discurso del método. Es como un relato, ¿no? Porque él va hablando de su vida, va diciendo, pues aquí había esto, aquí pude dominar esto, aquí entiendo el mundo en mí mismo, etcétera. Y decía hermosamente que cuando tuvieras una objeción que hacerle a su libro o a su teoría, le escribieras a su librero, y que fueras donde su librero y le escribieras, y que el librero le pasaría a él las observaciones u objeciones que tú haces al libro del discurso del método, ¿no? Yo no tengo librero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a quién le mandarían las objeciones? ¿A mi libro? ¿O a mis libros? ¿O a lo que escribes? ¿Cierto? Aquí contratarían, ya saben a quién, para eso. Federico, déjame a mí un espacio. 38, página 59. Es un lugar tan tranquilo y con tanta brisa, tras unos cañaverales, que no es posible percatarse de que ya no hay nadie allí. Pues a pesar de su ausencia, no se siente que a todos se los llevaron. El 39, página 60. Aquí un desaparecido es alguien cualquiera. Es lo único que no discriminan. El 40, página 61. Somos unos NN, en vida y en muerte. Y el 41, que es como Federico decía ahora, es un libro que va del campo, de lo rural a la ciudad, perdón, de lo rural a lo urbano. Sí, eso lo hablaba con Juan Diego Cañola esta semana pasada, ¿cierto? Que Juan Diego está también escribiendo unos relatos de su doctorado en filosofía, y como él vive en el municipio de Barbosa, él tiene que hacer siempre ese viaje a la ciudad. Barbosa, Medellín, como Manuel, Copacabana, Medellín, y así, ¿no? Que uno cree que Barbosa no es tan rural, pero sí. Envigado inclusive, a mí a veces me cuesta estar aquí, también porque estoy en el campo, ¿cierto? Porque ¿cuántas veredas tiene Envigado? También una vida rural, ¿cierto? Pues es que esa gente ya no baja al parque, sino que se quedan en las tabernas de Las Palmas. Pero porque tienen pues platica, uno no puede quedarse allá, ¿cierto? O sea, sí, pero tiene veredas, ¿sí? Y hay vida campesina o del campo, ¿cierto? Le dañé el tono y la temperatura de lo que estaba leyendo, pero bueno. 41, la página 62. Los citadinos que no creían en la guerra interina no dudaron cuando les metieron los tanques y las balas entre sus calles y edificios. Sus ojos ahora veían lo que las montañas, los arados y los campesinos habían vivido. Ha llegado el turno para ellos. La fuerza del Estado ya no establecía fronteras entre rural y urbano. Se le había olvidado ya cuidar a sus ciudadanos.
contra cualquiera que no lo considere legítimo, pues se le lleva una guerra a domicilio. Te faltó poner Federico por Rappi. Vamos a una cita que está en el libro. El libro abre con una cita. Yo quiero que Federico se las lea y que nos indique por qué la cita de Judith Butler. Las citas son esenciales en los libros. Cuando citen en un libro, hacerlo en relación con el contenido provocador o lo que quieres causar. Y esta cita de Judith Butler considero que es el comienzo, como la obertura del libro, lo que va a causar una membrana más al libro. No es una cita ocasional, no es una cita circunstancial, no es una cita subsidiaria o accesoria al libro, sino que es la esencia misma que va a llevarnos al libro, causa en el lector el destino del libro que asume al leer la cita con la que el libro se abre. Estamos condenados y se ha condenado a citar sin más, cuando la cita es lo que lleva o debe llevar, tiene que llevar a donde quiero que el lector sea causado, dominado, determinado, decidido, inmiscuido, involucrado, incrustado en el libro, en el relato mismo del libro. Y que cuando uno hable del libro y hable de ese libro, hable de las citas que están en el libro como indicaciones quemantes, como combustión poderosa, como insurrección irreversible, irrevocable a la que como lector se ha sometido al libro, o que el libro irá a someter. Ustedes no han sido sometidos nunca por un libro, condenados por un libro. No los ha condenado un libro nunca, ¿cierto? Porque uno no lee libros para condenarse, ¿cierto? Sino que siempre se lee que para hacer catarsis. Yo no, yo leo al revés. Ojalá este libro me matara. Albert Caraco. Breviario del caos de Albert Caraco, ¿cierto? Bien. Escuchemos a Federico, él va a decirnos de la cita y yo lo conmino un poquito, que termine haciendo una lectura de 2 o 3 textos para escucharles a ustedes entonces en este momento, terminando esta hermosa noche de hoy, de estar con mi querido Federico, con mis queridos estudiantes de la Universidad de Medellín, de mis universidades de la vida, etcétera, que me llena de mucha complacencia el poder saber que ellos están haciendo su tarea, haciendo la construcción de sus mundos y derribando absolutamente todas las cadenas, todos los muros y haciendo destrucción de todas las cadenas que se puedan dar o tramitar en una relación que no sea de carácter crítico, una relación que no sea de carácter transformador, una relación que no sea para contribuir al caos entre los dos, o entre los tres, o entre él y nosotros, ¿cierto? Como tiene que ser, como debe ser. Bueno, el epígrafe es el que abre el libro también, de Judith Butler, y no recuerdo dónde lo tomé, pero bueno, era en ese tiempo también que leía toda la literatura del dolor, Primo Levi en campos de concentración, Jana Marie, Cioran, bueno, son como de cabecera mío también. Entonces, dice, de manera que, aunque ni la imagen ni la poesía puedan liberar a nadie de la cárcel, detener una bomba, ni por supuesto invertir el curso de una guerra, sí ofrecen las condiciones necesarias para evadirse de la aceptación cotidiana de la guerra y para un horror y un escándalo más generalizados que apoyen y fomenten llamamientos a la justicia y al fin de la violencia. Ese es el texto. Dos microrelatos. Bueno, pero antes, y ya vamos cerrando, ¿por qué se llama Cuentos Comunistas para Niños que Saben Llorar? Eso no lo resolví del todo. Para niños que saben llorar, para niños, no significa que sea infantil, a pesar de que alguien me ha dicho que es educativo. Yo no creo que sea educativo, pues yo no sé, cada quien verá, pero para niños era mirar con esa mirada infantil, ¿sí? De
aquel chico que recoge del mundo sin tener ningún juicio y simplemente lee, no tiene algo que le están imponiendo, ¿sí? Y por eso es importante, pues, como para leer los microrelatos en ese sentido. Y para llorar, pues, como ya lo dije, está ese guiño de la profesora que lloró, pero también está Cortázar de nuevo con las instrucciones para llorar, y que hay que saber llorar y hay que saber cuándo llorar y cuándo no llorar y cuándo dejar de llorar, ¿sí? Un libro que para ti fue básico también. Un libro que para ti también fue básico, que es el libro de Manuel, ¿no? De Julio Cortázar, que es un libro poco conocido o no sé, perdón, por hablar que poco conocido. Yo lo conozco, entonces ya no es poco, ¿cierto? Entonces, el libro de Manuel, y Federico también ha leído el libro de Manuel, que fue un libro de mi adolescencia además, ¿cierto? Me fascinó cuando lo leí en la adolescencia, el libro de Manuel de Julio Cortázar. Lo pensaba ahorita y ayer si me ponías a leer alguno y era el que quería leer. Me ponen a leer. Que estoy leyendo mañana. Me gustaría mucho porque tú te llamas Manuel, el libro de Manuel, y podrías hacer toda una relación tremenda. Es un libro hermoso, ¿cierto? Sí, por favor, ¿cierto? Porque ese libro es un collage, ¿no? De violencia, de muerte, ¿no? De censura, de exiliados, ¿no? Es un libro hermoso, ¿no? El libro de Manuel. Federico. 35 en la página 56. ¿Por qué sonreír tanto bailando una cumbia, una salsa o un vallenato y al lado muriendo tantos? Porque nada más les queda. Y con ese mismo baile, sobre el que aplacan y esconden la parte trágica de aquí, van bailando porque suponen que la vida debe seguir. Y bajo ellos el suelo que los cadáveres formaron, cubiertos ya. No se ha de disimular con cemento, tapar los huecos, que aún así con tanto baile seguirán hundiéndose en el mismo suelo donde están los cadáveres, y no tardarán en caer también al hoyo que ellos mismos ignoraron. Ya, quiero terminar ahí. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muy bien, eso ya ahí Federico terminó. Ahora me toca a mí hablar 20 minutos más porque la programación es hasta las 8:30. Sí, claro, ¿no? Es que no. Pero me gustan las misas católicas, que es media hora, weón. Nunca he visto un cura que se pase más. O sea, media hora hay con hostia y todo. Que aquí no hay hostias para que no empiecen a soñar, a fantasear. Bien, yo quiero ya con Lucía pues a la casa de otra parte. Quisiéramos un poquito también entonces ya un poco de sus intervenciones que querrían extender sobre esto que escucharon aquí, que querrían presentar de su relato, ¿cierto? De su relato, porque eso es lo que tenemos que causar, sin duda, el relato del otro, o el otro que quiere relatar. Y considero que Federico está indicándonoslo también, porque lo sabe, ¿no? Que uno de mis métodos principales es no participación en clase, sino intervención, destrucción, caotización de la clase con su relato. Y no me pregunte, que no sabría decirle qué quiere preguntar, porque no sé de eso. Usted hace su relato, interviene, dice de él, y tenemos otro relato, y tenemos un relato más de todos los relatos que van a constituir y que forman ese inmenso metarrelato, que es en el que todos estamos inmersos, en el que todos nos movemos, en el que todos tentaculamos o no lo que nos interese de esos metarrelatos que conocemos o que cada uno hace. Por eso este libro está desde este momento dentro de los metarrelatos que se han hecho en nuestro medio sobre este tema. Porque Federico
tiene determinado en su indeterminación, condicionado en lo incondicionado, estable en lo inestable, que es, tiene indicado que no se puede hacer un libro sin recurrir a las mediaciones de las, o de lo que denomino las TT, ¿cierto? Las TT son una tarea, se hace desde un tema, ¿cierto? Aquí está el tema decidido, indicado. Se hace desde una tesis o un tratado. Aquí está la tesis y el tratado, es la violencia. Y se hace desde una TT que es al revés de las TT, que se llama la H, de la historia. Porque la historia que aquí se hace no es una historia que esté desconectada en absoluto del sentido de la historia que ha construido Federico en relación con su yo lector. Él lo ha indicado, lo ha hecho evidente. Literatura rusa, literatura colombiana, los que has necesitado, has sentido necesidad de proponerlos en el vaciamiento de este tema, en el vaciamiento de esta otra historia, en el constructo de este otro relato que tú has hecho. Sin esas mediaciones, sin esas tesis, tratados o teorías, sin las TT, no habrías podido quizá hacer este libro con el efecto, con el alcance que ha tenido en el medio académico donde estás instalado, inscrito con tu nombre. Eso es lo bacano cuando uno tiene nombre y no es NN, sino que uno tiene un nombre que ha causado ya esta relación y estos relatos. Quisiera entonces, en consecuencia, que no me consideraras más a mí en tu historia como escritor. No, mañana me llamas. Que no me consideraras más en tu historia como escritor, porque exactamente esta noche te has liberado de ti mismo para continuar siendo escritor. Por lo tanto, yo no podré continuar estando ahí, dado que tú no eres el Federico que iba a escribir, sino que ahora ha escrito su nombre en la historia de este relato que somos todos nosotros. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Oh, gracias, Oscar Jairo y Federico. Yo creo que nunca había estado en dos lanzamientos, dos presentaciones de un mismo libro. Y eso ya es particular, esencial y muy poderoso, muy bonito, Federico, te cuento. Hablamos la semana pasada en Copacabana y me dijiste, voy a estar lanzando el libro Cuentos Comunistas en otra parte, y yo dije, me voy a programar e ir, y aquí estoy. Recuerdo porque a los dos les fascina a Walter Benjamin. Cuando Walter Benjamin compra en 1921 ese cuadro Angelus Novus de Paul Klee y lo acompaña en su última etapa hasta el 40, y a uno le provoca ganas de llorar, porque uno sabe qué le pasó a ese escritor, a ese historiador, a ese hombre de letras, a ese intelectual, ese viajero, y yo lo recuerdo y lo invoco esta noche aquí. Federico, releí tu presentación del libro, la primera edición, el libro grandecito, y encontré toda una decantación ahí en esa presentación.
y pensaba que las fotos que habías mirado y que te habían impactado eran eran fotos de Jesús Abad Colorado y otras que también te pudieron haber afectado, pero ya lo precisaste que era Héctor Abad, Betancourt, otros que han muerto en esto, porque uno, con la experiencia que uno tiene de trasegar lo rural y lo urbano de este país, uno sabe que este país es una morgue, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Acandí, donde tembló ayer o esta mañana, hasta Tabatinga o hasta Bocas de Satinga, mejor, en Nariño. Entonces, esto es una fosa. Para no tomarme mucho la palabra, 2 o 3 evocaciones. De uno de los relatos, me fascinó uno que el narrador es femenino, una mujer. Ay, eso, ahí mostraste fineza, maestría en la narración. Y en otro momento haces alusión que eso es lo que demuestra este país, que la autopista que une las 2 principales ciudades, Bogotá y Medellín, estuvo tomada, abandonada, bombardeada por los grupos, y eso es Colombia, eso es lo que tú reflexionas, Federico. Y este texto, en este posconflicto, o en esto que han llamado, que yo no creo, pues veo la intención del presidente Petro de hacer paz total. Esto es complicadísimo, pero este aporte tuyo desde la literatura, de este metarrelato, como dice Jairo, Oscar Jairo, contribuye a pensar, a analizar, a sensibilizarse. Yo he pensado que con este nuevo formato me lo voy a llevar en mi bolsillo, y así como Oscar Jairo no lo sacaba de su maletín, yo no lo voy a sacar de mi bolsillo, y donde vaya voy a leerlo con niños, y con niños que amen las mariposas y que armen las tortugas de Hermochelis coreácea en Acandí, entre otras cosas. Es un buen texto y celebro y canto, como diría Walt Whitman, esta segunda presentación de Cuentos Comunistas. Una foto, sí. Sí. ¿Quién quiere decir algo? Y yo pensé que me estabas diciendo a mí como un guiño, di algo sobre la foto y sobre la portada. No, yo no copié. ¿Quién quiere decir algo? Claro. Son libros, puntos suspensivos, de barros. Sí, yo tuve los campos magnéticos de André Breton y Philippe Sokol. 15 años en mi maletín. Sí, después alguien vio el libro que ya estaba ajadito y dijo, ¿por qué no me regalas ese libro? Y le sácalo del maletín, si eres capaz. Y fue capaz y se llevó el libro. Bien, porque eso es lo que hay que hacer. Yo siempre llevo libros en el maletín. Nunca mi maletín está sin un libro. Siempre llevo un libro ahí, ¿sí? Para que la policía sepa lo que tiene que saber de mí. Porque Federico estaba hablando de un tema que entre nosotros después lo trataríamos. Se llama el tema de la metacensura. Ese es un tema tremendo entre nosotros. No es solamente la discriminación que se hace, es la metacensura, la iniquidad del censor, la destrucción, la corrupción oscura que hace el censor, que hace la censura entre nosotros, que hacen los medios de comunicación con lo que hacemos nosotros o lo que nosotros decimos o hacemos. Por eso en estos medios donde nosotros podemos hablar, esta casa hay otra parte donde podemos hacer la presentación de este libro esta noche, a Lucía Estrada, a Gustavo Restrepo. Son espacios libertarios que nos proporcionan poder decirnos de otra manera. Y eso es lo que debemos exaltar.
Eso es lo que debemos constituir como unos medios, como unas nuevas estructuras de un decir nuevo, de un decirnos de otra manera, que lo propicia pues esta noche el libro de Federico Lumière, Cuentos comunistas para niños que saben llorar. ¿Puedo decir algo en este momento, Jairo? Profesor Jair, bien pueda, señor. Muchas gracias, buenas noches para todas, para todos. Pocas veces hablamos de lo académico en la casa, más allá de recomendarnos lo que estamos leyendo, pero la obra no la hemos comentado en la casa, pues o cuando nos hemos reunido y hablamos de muchas otras cosas. Todavía tengo aquí el de El mundo de afuera, Jorge Franco, que fue el último que me prestaste, y el tuyo, están ahí. Pero sí quería como comentar dos cosas. Primero, agradecerte la dedicatoria, o sea, formalmente hacerlo aquí, públicamente. Me encanta porque creo que recojo, o sea, en este momento voy recogiendo algo que hiciste ahí un spoiler con lo libertario, porque creo que por lo menos la pedagogía con la que estuve todo el tiempo acompañando a Fede en su proceso fue pedagogía libertaria, o sea, un asunto de construir su camino. Y ahora pues lo recojo y en ese sentido le agradezco que nos reconozca ese camino por la paz, pues, porque creo que las grandes revoluciones se hacen en sujetos concretos y vos sos un fruto de eso, o sea, un sujeto concreto que se siente tocado por la vida, por la cotidianidad, y eso lo hicimos caminando por las veredas, caminando por las grandes ciudades, que caminamos juntos. Entonces los contrastes, creo que también eso ayudó mucho a ir recogiendo una serie de aspectos que veo allí. Entonces te quiero agradecer, Fede, el reconocimiento para tu madre y tu padre. Seguimos haciéndolo. Mañana en clase estaré trabajando tu libro en un curso que tengo sobre educación, saber y poder. Se la vi. Entonces, eso me encanta, que ya pues como que el boomerang se lanza pero vuelve y uno recoge, y entonces es fantástico eso. Entonces, nada, poco hablamos de este tipo de cosas y eso es lo primero. Lo segundo es que cuando la gente escucha el nombre del libro, ya me ha tocado, hay que hacerle como un preámbulo para poder presentarlo por esos prejuicios, ¿no? Entonces se vuelve un asunto como complicado en ese sentido, como de, hey, es que no es un libro que está señalando una ideología, no está señalando un camino militante, sino que es un libro vitalista. O sea, al contrario, o sea, creo que está marcando es una ruta de reflexión vital en un joven que está pensando este contexto. Entonces, en ese sentido, creo que nos va a tocar, digo en plural, a quienes nos ha gustado este libro, hacer esa salvedad siempre, que no es un asunto para generar militancias, sino para reflexionar la vida que tenemos aquí alrededor nuestro. Y cuando compartíamos la foto de Jesús Abad Colorado y otros autores y fotógrafos que nos han fascinado, creo que nos toca hacer esa parte de Fede, o sea, como que destapar como a lo cebolla, ¿no? Quitarle una capa y decir, venga, es que mire lo que hay aquí adentro. Cuando ya se quita esa capa y la gente empieza a leer esto, queda asombradísimo. O sea, por más que sean antagónicos a una posición de lo que genera el Vox Populi del comunismo, cuando se abre esa cebolla, se quita esa capa, encuentran otras cosas fascinantes, conmovedoras, incluso de ese tipo de relatos. O sea, yo llevé unos libros a otra parte y yo te lo dije, no a otra parte, sino a otro lugar. A otro lugar. Y no, nada, o sea, iba para una persona y no, yo me quedo con él, es que no me gusta. Entonces, y gente de otra perspectiva donde pues eso, pues el rojo huele a fo, ¿no? Entonces cuando ya encuentra que no, es que no es eso, es un asunto de reflexión más allá de una ideología del siglo XX, pues por ponerle un lugar. Segundo eso, Fede, entonces es como un asunto que siempre está la pregunta latente ahí, pero creo que eso inquietante hay que hacerlo. O sea,
esas distopías también hay que hacerlas, y esas rupturas hay que hacerlas, porque no es un libro más, o sea, ya ahí mismo con el solo título ya rompió, entonces eso ya es importantísimo y hay que cargar con eso, o sea, no jodas. Bueno, aparte que a Jairo lo quiero mucho, la vida nos juntó un tiempo en un escenario común y por ahí los domingos nos encontramos también en escenarios comunes, ¿no? Por ahí también. Pero bueno, siempre estamos ahí como de cómplices y esta complicidad con Federico me fascina mucho, pues me ha encantado esa complicidad. Y el tercer elemento me olvidó porque como vos hablaste ahí me hiciste olvidar, pero no, o sea, ya está. Creo que si recuerdo algo lo vuelvo a pedir Sí, la palabra. perdón, Jair, Federico les puede pasar a todos o la casa otra parte. Lucía, pueden subir a la página la entrevista que hicimos. Están las 3 preguntas que consideré básicas, trabajamos Federico y yo, ¿cierto? No de común acuerdo, no en consumo, sino que yo mandé las preguntas para resolver inclusive mucho de lo que podría aquí estarse tratando en este momento. O sea, ¿eso de qué es? Bien. Y ahí en las respuestas que da Federico, hace indicaciones, revelaciones del propósito, la intencionalidad del libro, el carácter destructivo que contiene el libro. Destructivo en el sentido de destruir el equívoco, ¿cierto?, que existe sobre eso que llamamos comunismo o que se dice del comunismo en este libro. Porque Federico ha hecho la destrucción de exactamente esa nominación oscurantista para darle otro carácter, proporcionarle otro sentido, concederle otra causa, como concederle también el poder de otras consecuencias distintas a las que conocemos. Por eso le habló de los países de la cortina de hierro, que era lector o que es lector de esos escritores, para saber cómo vivían. Déjenme hacer un solo relato para irme ya muriendo o desvaneciendo esta noche. Recuerdo cuando Wisława Szymborska, la poeta polaca, se adhirió al Partido Comunista polaco. En ese momento nadie sabía en el medio nuestro de que había un escritor, contradictor, poeta, ensayista, contradictor de Wisława Szymborska, que se llama Adam Zagajewicz. Y Zagajewicz en sus libros hace críticas contundentes a la adhesión al Partido Comunista o simpatía al Partido Comunista de Wisława Szymborska, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de quién nos censura, qué es lo que se censura y cuál es el carácter de esa censura hacia lo que decimos o no decimos, consideramos necesario decir, consideramos esencial decir, consideramos dramáticamente censurable decir entre nosotros. Entonces ese es el inmenso problema que queda aquí moviéndose también, señores inquisidores. Tendrán su hora también. Paréntesis, o su libro. Cierro paréntesis. Federico, despide tú, por favor, ya esta tarea tan inmensa que hemos hecho esta noche. Gracias. Bueno, no, el libro está aquí para quien lo desee.
es la segunda edición o la primera. Y nada más, pues, dispuesto a ustedes. Gracias.